Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos, a las 20 horas, a Legítima Defensa Segunda Dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV y todavía no te suscribiste al canal, hacelo. Ahí en el banner rojo con letritas blancas, bueno, eso es gratuito, nos va a permitir llegar ahora nomás a los 50.000 suscriptores. Podés hacer todos los comentarios que quieras en el chat, en el perfil de comentarios. Poné me gusta, eso es bien importante para que después el algoritmo nos recomiende y cada vez más gente conozca el programa. Y acordate que puedes hacer donaciones en el chat, que viene muy bien para financiar este proyecto, pero fundamentalmente hacete socio, si no sos socio aún de nuestra comunidad. Ahí en el QR que te ponen en pantalla, vas ahí, hay diferentes modalidades, todas de valores módicos, incluso creo que hay una que es como un precio que lo fijás vos mismo, y te permiten integrar la comunidad, acceder a los contenidos digitales de Caras y Caretas y también a la revista impresa, dependiendo, por supuesto, el tipo de asociado que termines siendo. Saludamos a todos los que nos miran por la fanpage de Facebook de Caras y Caretas. Recuerden compartir en su perfil, hacer los comentarios que quieran y también elegir entre las reacciones que Facebook ofrece. La comunidad twitchera, muchas gracias por estar ahí, gracias por sus mensajes, y a los que nos miran por las pantallas de UCL en el canal 195 de DirecTV, en el canal 2 de Flow, en el canal 2 de Cablevisión, también muchísimas gracias. Como siempre, no nos vamos a olvidar de todos los uruguayos y uruguayas que nos siguen desde la diáspora, de los más diversos rincones y a veces alejadísimos rincones del mundo, y nos mandan mensajes semana a semana y nos mandan su cariño. Gracias también por estar ahí. En la noche de hoy tenemos un programón, vamos a recibir al diputado Alejandro Zavala, diputado del Frente Amplio, de El Abrazo, de IR, que estrena su participación en el Parlamento en esta legislatura, por lo menos casi como titular prácticamente, y está en la discusión presupuestal en ese hemiciclo. También vamos a recibir al senador Óscar Andrade, que nos va a acompañar en la segunda parte del programa, y por supuesto a Víctor Hugo Popi Avelando. Así que quédense por ahí, vayan dejando sus mensajes, vayan poniendo me gusta, vamos a la introducción y ya charlamos con nuestro primer invitado de la noche de hoy. Volvemos con Legítima Defensa, Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando y los que se están sumando. Tenemos el gusto de recibir en nuestro estudio a Alejandro Zavala. ¿Cómo te va, Alejandro? Bien, ¿vos cómo andás? Bien, bien. En estas vos en estas tareas parlamentarias, aunque tenías una bastante trayectoria ya en el Poder Ejecutivo, en los gobiernos del Frente Amplio, y también en la Universidad de la República, en diferentes organismos, en el Parlamento no recuerdo que hayas tenido una participación tan, por lo menos extensa. Quizá alguna suplencia sí, pero no. Sí, claro, estuve en el último gobierno del Frente, al final del periodo. Estuve un año y medio más o menos cuando Maca se fue, cuando Maca renunció a la banca. Ah, es verdad, podría ser suplente de Macarena Gelman. Sí, señor. Sí, es verdad. Bueno, Alejandro, pero ahora te agarró en uno de esos debates al que yo, que conozco a Alejandro hace muchos años, sé que está bastante acostumbrado, que son los debates presupuestales, pero desde otros lugares, desde el Ministerio de Economía, desde la Universidad de la República, en diferentes ámbitos, del Ministerio de Educación y Cultura también, y hasta de la Intendencia, cuando ha tenido que discutirse presupuestos municipales, o sea que no es una discusión que te resulte nada ajena ni nada extraña, pero es la primera vez que se da, por lo menos en el ámbito parlamentario, por lo menos que yo recuerde, y en el gobierno del Frente Amplio seguro que es la primera vez, que hay una discusión presupuestal sin que el gobierno, sin que el oficialismo pueda asegurar de antemano una mayoría en la Cámara. O sea, esto genera un escenario nuevo porque implica otra cintura para la negociación, ya no es solo los actores que concurren al Parlamento, sino que bueno, hay que garantizar los votos para asegurar que el gobierno tenga de arranque un presupuesto y después un presupuesto que se aproxime a lo que la fuerza política gobernante quiere o considera que es lo mejor para el país para este tiempo. O sea que, en fin, creo que plantea una serie de desafíos. En primer lugar, quiero ver qué impresión general
tenés vos sobre el presupuesto que envió el Poder Ejecutivo, que entró ahora el 31 de agosto y que bueno, entró justamente por tu Cámara. Sí, bueno, la complejidad que vos decís es clara. Obviamente en otras instancias, cuando fuimos gobierno, no solo teníamos mayoría, sino que además teníamos un trabajo compartido con el Ejecutivo, ¿no? Íbamos un poco, vos sabés bien que los presupuestos nunca salen como entran, ¿no? O sea, la historia del país, no solo en las épocas de los gobiernos de Frente Amplio. Ahora es mucho más complicado porque no es solo hay que articular con el Ejecutivo para ver cuáles son las modificaciones acordables posibles, sino que además esto que decías vos, hay que conseguir los 2 votos para la votación en general, pero después cada artículo, ¿no? Un presupuesto que tiene 700 artículos, con todo un capítulo que tiene 100 y pico de artículos, que es toda la estructura impositiva global, ¿no? Que ha despertado mucha resistencia de parte de la oposición y bueno, por supuesto de los empresarios que trabajan en las zonas francas, que implica toda una regulación detallada, específica, porque en realidad es básicamente agregarse a una normativa internacional para poder cobrar ese impuesto a las ganancias a las grandes multinacionales que facturan más de 750 millones de euros por año de ganancia, ¿no? Entonces hay una discusión adentro de la discusión, ¿no? Y para cada uno de esos artículos se necesitan 2 votos que el Frente Amplio no tiene, ¿no? Entonces hay una complejidad mayúscula. Con respecto al presupuesto, bueno, es un presupuesto con muchísimas restricciones, ¿no? Como es de público conocimiento, nos encontramos un país, unas cuentas fiscales muy distintas a las que nos dijeron que nos íbamos a encontrar, ¿no? Las proyecciones fiscales del gobierno anterior para este año era un déficit fiscal de un 3% y bueno, cuando empezamos a revisar las cuentas nos dimos cuenta de que en realidad el resultado fiscal de este año, inercial, sin tomar iniciativas, va a ser de 4.2%, o sea, estamos hablando de $1.000 millones más de lo que nos dijeron que había que pagar. ¿Bien? Ahí están los 280 millones de deuda de EAS, están los 144 de Ferrocarril Central. Bueno, cuando empezamos a revisar, empezamos a sumar las cuentas, nos encontramos con que en realidad el déficit fiscal proyectado era muchísimo mayor y eso nos saca de la caja ya del primer año un montón de dinero con el que pensábamos incluso para instrumentar políticas ya inmediatas, digamos, de corto plazo, ¿no? Cosas de emergencia que estaban planteadas en la campaña electoral. Eso nos deja un espacio fiscal muy pequeñito, en un país que ha tenido en los últimos 10 años una tasa de crecimiento muy baja, en torno al 1% anual. Recordemos la bonanza de los 2 primeros gobiernos de Frente Amplio, con que crecíamos una tasa de 5% anual. Bueno, ahora está recuperándose la economía, las proyecciones, no solo las del gobierno, las del Fondo Monetario, las de los analistas, los organismos internacionales, estiman una tasa promedial de un 2,4, un 2,5 anual, y bueno, y nosotros vamos a tener que hacer frente a esa situación fiscal con ese crecimiento que obviamente es mayor que el crecimiento que tuvimos en los últimos 10 años, pero que no llega ni siquiera al PBI potencial, que es un 3%, ¿no? O sea que igual estamos por debajo de lo que podríamos crecer potencialmente. Hay que hacer converger las cuentas públicas al mismo tiempo que tomamos las prioridades programáticas, ¿no? Los problemas que tiene el país en particular. El presupuesto está muy enfocado, el mensaje presupuestal está muy enfocado en la atención a la problemática de las infancias y las adolescencias, ¿no? O sea, ahí tenés el bono crianza, las becas, la plata para la NEP, bueno, ahí está, el listado es bastante claro y taxativo, y tan complicada la situación presupuestal es que las inversiones que son necesarias hacer en carreteras, en hospitales, etcétera, van todas por afuera de lo que se llama el perímetro fiscal, o sea, van por afuera del presupuesto, ¿no? Eso también van a haber 800 millones de dólares más o menos de inversión anual de inversiones, vivienda, etcétera, que no podemos poner dentro del presupuesto, porque nos explotaría el déficit fiscal, ¿no? Y si no se pone dentro del presupuesto, ¿cómo se hace para proveer ese dinero para esas inversiones? Bueno, se apalanca, ¿no? Es a través de la Corporación Vial, por ejemplo, que emite acciones y que paga después con la plata del flujo de los peajes o con flujo constante, que el Ministerio con un poco de flujo, como se paga las PPP,
¿no? Ese mismo esquema. Con un poco de flujo vos apalancás inversiones que en realidad están garantizadas por ese flujo que sale del presupuesto, pero es un flujo mucho menor. No pagás la inversión toda junta, sino que la diferís en el tiempo. Esa es la manera de hacer inversiones en 5 años, de 800 millones por año, que en realidad vas a terminar pagando en muchísimo más largo plazo. Esto ya se hace, no lo inventamos nosotros, ¿no? Se hace muchísimo tiempo. La cooperación vial del Uruguay existe de antes de los gobiernos frente amplistas. Los gobiernos, este último gobierno hizo una readecuación ahí con los CREMAF, que es una adaptación para las carreteras, que es una adaptación al modelo PPP, que también es con el financiamiento privado. Y lo que se hace es eso, es con un poquito de dinero presupuestal apalancar una emisión con inversión privada, y eso te permite invertir ahora lo que vas a pagar más adelante. En el caso de algunos rubros como el de la educación, había una apuesta fuerte, por lo menos en la discusión programática del Frente Amplio, a seguir creciendo la inversión en educación, y bueno, está ese número del 6+1, del 6% de educación y 1% para investigación, aunque no está comprometido en números explícitos, esa intención estaba. Sin embargo, estuvo la universidad en estos días en el Parlamento, en la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto, y lo que ha trascendido es que la universidad, por lo menos la universidad, considera que con lo que está previsto en el presupuesto y la estimación de crecimiento que hace el propio presupuesto, incluso estaría cayendo en su relación con el Producto Bruto la inversión en educación, por debajo del 4,7 del producto en el caso de la educación en general, y en el caso de la universidad mismo también, o por ahí, no sé, 0,7 creo, no sé exactamente el número, pero también planteaban la posibilidad de una caída. ¿Eso es así? Bueno, si haces la cuenta con lo presupuestal, o sea, si excluís las inversiones educativas que vas a hacer por afuera del perímetro fiscal, por ejemplo, liceos, escuelas que puedas hacer con cualquiera de estos mecanismos, el de PPP es el que se ha usado últimamente, la cuenta te da una pequeña caída. Yo tiendo a pensar que en realidad, para empezar, el presupuesto no va a salir como entró, ¿no? Como nunca sucede. O sea que va a haber seguramente algunos niveles de reasignación, en particular para la universidad. Ayer conversábamos con la universidad este tema concretamente. Hay una partida de unos 500 millones de pesos, distintos programas, básicamente hay una parte que es salarial y alguna otra cosa, están las becas estudiantiles. Bueno, hay una partida de 500 millones de pesos, y que era un poco el debate que teníamos con la oposición, ¿no? Porque ellos nos decían que le habían dado más a la universidad en sus 5 años. Yo les decía, sí, pero ustedes, el presupuesto que le mandaron a la universidad en el primer año, el presupuesto inicial, era 0. Nosotros mandamos 500 millones, o sea, nosotros lo recibimos ya con 500 millones. O sea que a partir de ahí, esto que vos decís, vendrán las rendiciones de cuentas, y por supuesto ahora seguramente haya algún nivel de reasignación, porque la demanda universitaria además no tiene solo eco en la bancada oficialista, sino que también tiene un montón de diputados del interior, porque la universidad ha crecido mucho en el interior, ¿verdad? Entonces la política esa de descentralización, que ha sido muy efectiva y que ha logrado llevar a familias que no podían enviar a sus hijos a la universidad, me parece que está bien evaluada, no solo por el gobierno del Frente Amplio, sino también por políticos de la Partido Pero también Tradicional. la UTEC, que nos planteó la rectora de la UTEC, estuvimos conversando hace unos días acá en Legítima Defensa, que también el porcentaje de satisfacción, o sea, la relación entre lo que pide la UTEC y lo que finalmente se le va a dar, no alcanza ni el 5%. Entonces, y ellos también tenían pensado una política de expansión, de becas. Cuando vos decís, esperamos que en el presupuesto, que nunca se va como entra, haya reasignaciones, ¿están pensando en todo ese esquema? Universidad, Sí, la UTEC también, por supuesto, claro. Sí. Educación superior en general. Sí, y en realidad es lo que digo. Me parece que es parte también de los acuerdos que van a darle viabilidad al presupuesto, ¿no? Porque los diputados... Pero no se piensa en un mensaje complementario, ¿no? No. Todavía quedan algunas horas para eso. Sí, no creo que vaya mensaje complementario. No creo. O sea que sería una reasignación de los montos que ya están ahí. Sí. Como ha sucedido, digamos, no recuerdo cuánto hace que no hay mensaje complementario. Capaz que de la salida de la dictadura para acá no ha habido, ¿no? Esa posibilidad legal, ¿no? No, ya sé, pero quiero decir que en general lo que sucede es que se hace una reasignación, ¿no? Se construye una bolsita
a veces se saca un poquito de un lado, un poquito del otro, y hay una suerte de negociación que tiene que ver con las prioridades y con los intereses también, como te decía, de otros actores que están afuera del Frente Amplio, ¿no? Que son los que van a dar los votos que faltan para la aprobación del presupuesto. Para la aprobación en general, en principio estarían los votos, ¿no? Ha habido declaraciones del Partido Nacional, incluso, Sí. que lo veo ubicado como en el rol mucho más opositor, más claro así, pero que aparentemente estarían dispuestos a respaldar una aprobación en general, aunque después hay que ver cómo se traduce eso en la votación artículo por artículo. Pero para los votos en particular, hay aproximaciones, por ejemplo, con Cabildo Abierto. Bueno, Cabildo Abierto es el que ha sido más explícito con respecto a no dejar el gobierno sin presupuesto. También es el que se ha manifestado de alguna manera más a favor de la propuesta impositiva que viene en el presupuesto, ¿no? Tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado, más allá de que hay matices por lo que he escuchado de los diputados y las diputadas, son los que están más en contra de votarle los impuestos al gobierno, ¿no? Porque la parte importante del presupuesto es el financiamiento, ¿no? Sí, porque si no, digamos, la convergencia fiscal que se pretende construir con impuestos, porque nosotros en realidad tenemos un problema fiscal importante, ¿no? Y podríamos perfectamente tomar la misma decisión que tomó el gobierno anterior, que es hacer un ajuste los 2 primeros años. Es decir, bueno, esto lo decía O'Donnell en la comisión, nos dejaron un punto más de déficit, cualquiera podría pensar que el gobierno anterior esperaba que nosotros hiciéramos un ajuste en el primer año de un punto de producto, ¿no? Como hicieron ellos, ¿no? Que hicieron un ajuste por los gastos, no solo recortando salarios, sino que además, bueno, a través del recorte salarial, el recorte de pasividades, porque las pasividades se ajustan por inicio de medio de salarios, ¿no? Entonces, esto que podría ser una intención de cualquier gobierno conservador no es lo que va a hacer el gobierno de frente, ¿no? En vez de ajustar el gasto, lo que va a hacer es ajustar los ingresos, y los ingresos no van a recaer en, más allá de el TEMU, ¿no? El impuesto TEMU, que en realidad es marginal. Los grandes ingresos nuevos del presupuesto están volcados al capital, ¿no? Tanto lo que tiene que ver con la renta del capital de las multinacionales que operan en el país, como con los activos que se venden en el exterior, ¿no? De residentes fiscales uruguayos que venden o acciones o casas o lo que sea, o obtienen renta porque alquilan su casa en Miami, por decir algo, que hoy no están grabados, cuando sí están grabados en el Uruguay. Ese es el grueso de la recaudación. Bueno, Cabildo ha manifestado que le parecen razonables esta estructura, este agregado impositivo, así que tiendo a pensar que tanto Álvaro Perrone como Silvana Bonavitau votarían los impuestos. Ahí obviamente hay que ver, no hay nada cerrado hasta que todo se cierra, como una negociación sindical, ¿no? Ellos también tienen sus intereses y habrá que ver si son contemplables. No, claro, eso es una negociación que primero hay que ir paso a paso, ¿no? Primero se necesita una aprobación en general y después los artículos. De todas maneras, en el caso de Cabildo Abierto, ha sido el sector político que ha dado sus votos para aprobaciones muy importantes en este periodo, donde por lo menos aparece así, ¿no? Esos 2 diputados han sido claves en la rendición de cuentas, lo fueron en varios momentos, ¿no? Sí, sobre todo los bloqueos, ¿no? Porque hemos tenido varias leyes en las que hemos votado con el Partido Colorado, por ejemplo, ¿no? Como el ingreso a las intendencias, como la solución para el CASMU, el tema de la eutanasia. O sea, han habido algunas leyes en las que o completamente el Partido Colorado o alguna fracción del Partido Colorado nos ha dado la mayoría, también a veces con Cabildo, a veces con el Partido Independiente. En general lo que hemos sí tenido es el Partido Nacional del otro lado, ¿no? Como atrincherado en no votarnos nada, ¿no? Que es un cambio ahora con lo que tú decías. Yo escuché a Andújar, por ejemplo, declarando que no era razonable dejar el gobierno sin presupuesto, o sea, de alguna manera adelantando su intención de votar en general el presupuesto. Sería un cambio. Cabildo Abierto ha sido crítico en los momentos en los que hemos estado bloqueados, ¿no? Donde toda la oposición se ha bloqueado del otro lado. Cabildo Abierto nos ha... Bueno, en los hechos impide que se constituya una mayoría opositora.
¿no? O sea, Bueno, en algunos casos se han constituido, ¿no? Sí. Por ejemplo, con la caja de profesionales. Cuando tuvimos la discusión, pero hay una negociación. sí, pero en diputados, cuando Sí. tuvimos la discusión sobre la caja de profesionales, había el costo, digamos, de financiamiento de la caja se repartía en tercios, un tercio los activos, un tercio los pasivos y otro tercio la población, rentas generales y el aumento de los tickets. Y ahí fuimos bloqueados. O sea, ahí el aumento de los activos y el aumento de los pasivos no fue votado por nadie de la oposición y pasó a la Cámara de Senadores solo con el aporte de rentas generales. ¿Bien? O sea, ahí ese fue un caso en el que Cabildo Abierto votó conjunto con todo el resto de la oposición y el acuerdo se hace en el Senado sin Cabildo Abierto, ¿no? Alejandro, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos, ¿sí? Al Frente lo financiamos entre todos y todas. Escanea el código QR o ingresá en frenteamplio.ui y sumate a colaborar. ¿Cómo entrego 15 pedidos en una tarde? Cuando tu negocio plantea estos desafíos, estamos ante un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. ¿Sos como un Guillermo Lockhart, pero de segunda mano? No, soy algo mucho mejor. Y vengo a resolver tu misterio logístico. Usa Locker Habitat. Tus clientes reciben un código y retiran la ropa cuando ¿Y quieran. también puedo pedirles que dejen ahí la ropa a consignación? Exacto. ¡Ay, me vuelvo locker! Guille, ¿esa campera es tuya? Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094 235508. Hagamos un trato por la educación pública. 6 más 1% del presupuesto para educación pública y ciencia. ¿Vamos a hacerlo?
Se viene la 8ª edición de la Fiesta de la Chacra en Canelones. Una oportunidad para compartir nuestra cultura, tradición y convivencia en un entorno natural. Sábado 27 y domingo 28 de septiembre desde las 9 de la mañana en el predio del Centro Educativo Rural de San Jacinto. Entradas a la venta por Red Tickets. Consulta la grilla completa de actividades en imcanelones.gov.uy. Fiesta de la Chacra, orgullosos de nuestra identidad chacarera. Organiza Gobierno de Canelones. Canelones avanza con la gente. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Alejandro, quiero preguntarte algunas cosas más sobre el presupuesto. Me gustó arrancar por el tema de la educación, pero hay otras prioridades que estaban planteadas y quiero ver cómo se van a atender. Por ejemplo, una de las prioridades que estaba planteada era las políticas de salud mental. En el gobierno de la calle Pou también esto se manifestó y en algún momento hubo una partida de no sé cuántos millones de dólares que, bueno, hay que ver cómo se ejecutó, pero lo cierto es que eso estaba en el discurso y en principio es como un acuerdo que tiene el sistema político de que esto es una temática que hay que atender. ¿Cómo está abordado el tema en el presupuesto nacional que ahora envía el Frente Amplio, tanto en montos como si hay alguna política que ya se está planteando mediante el propio presupuesto? Bueno, primero que nada hay una postergación de cumplimiento de uno de los capítulos más centrales de la ley, que era el cierre de los manicomios, ¿no? Hay una postergación, eso estaba planteado para ahora, se posterga hasta el 2029. Y después lo que hay es una propuesta de instrumentación de nuevos mecanismos, ¿no? Casas de medio camino, bueno, por supuesto la inversión en lo que tiene que ver con personal asistencial. Eso está concentrado en el Ministerio de Salud Pública, en ACE. Hay también una inversión importante en el INJU, en un plan que desarrolló el gobierno anterior y que nosotros evaluamos como muy bueno, que es Ni Silencio ni Tabú, que tiene que ver con la salud mental en adolescentes. Ahí también hay una inversión, estamos hablando de un incremento de $1 millón anuales, pero bueno, es una inversión importante con respecto a lo que venía antes. Y lo que hay es un intento de arrancar, ¿no? Obviamente no se van a cerrar los manicomios como estaba planteado, ni va a haber una solución dramática ni drástica inmediatamente, ¿no? Se va a empezar a implementar un plan con una actitud decidida de particular del principal efector de salud, que es ACE, pero con una actitud reguladora por parte del Ministerio de Salud Pública en lo que tiene que ver con el cumplimiento también del rol de las mutualistas, que al fin y al cabo están también financiadas por presupuesto público, digamos, por lo que pagan las personas cuando pagan el famoso FONASA, ¿no? El Sistema Nacional Integrado de Salud tiene sentido si es nacional y sobre todo si es integrado, ¿no? Si las mutualistas también convergen a la política regulada por el Ministerio de Salud Pública. Pero entonces, por ejemplo, en el caso de la salud mental, está un poco integrado en el presupuesto que va a haber hacia la salud pública y este programa que se incluye, que se fortalece del INJU. Sí, después hay pequeños montos en algunas reparticiones, como en el Ministerio del Interior, o sea, hay pequeñitos, o sea, montos que tienen más que ver con atención a los problemas. Como vos sabés, el Ministerio del Interior tiene problemas graves de salud mental, que tienen más que ver con atención a los problemas que tienen los propios incisos, ¿no? Para la política general está en el Ministerio de Salud Pública, está en ACE, está esto que está en el INJU, y está esto que tiene que en realidad financiamos todos, ¿no? Que es, bueno, cómo los efectores privados actúan en el marco de la ley de salud mental. En el caso de las políticas, por ejemplo, de vivienda, ¿también se va a utilizar estos créditos, digamos, por fuera del perímetro presupuestal? Sí. ¿Ese va a ser el mecanismo? Sí, hay un pequeño monto presupuestal y después hay unos $350 millones anuales que van también por afuera del perímetro presupuestal, que están incluidos dentro de estos 800 millones que yo te he mencionado. De las inversiones que me decías. Sí, de los 800 millones de dólares por año de inversiones, de inversión pública. O sea, que mirar el presupuesto es realmente mirar una parte de la foto, me estás diciendo.
Sí, A por mí lo me menos importa mucho el tema, porque sí. ¿cómo podemos discutir lo que va por fuera de los perímetros? Es como una Sí. intención. Con respecto a lo incremental, sin ninguna duda, porque vos tenés 150, 140 millones de dólares incrementales en el presupuesto y tenés 800 millones de dólares incrementales por año por afuera del presupuesto. O sea, sí, es minúsculo lo incremental en el presupuesto con respecto a lo más grande incremental, que es lo que va por vía de inversiones, que va por afuera del perímetro. Eso es así. Lo que pasa es que dentro del presupuesto tenés todo lo que ya se ejecuta, ¿no? O sea, cuando ves la cuenta global, o sea, es muchísimo dinero, lo que se llama la línea de base, digamos, lo que tienen ya los incisos y los entes ya ejecutándose. O sea que la discusión central en el presupuesto va a estar en estos nuevos o estas innovaciones en términos tributarios, el impuesto global, el impuesto a los incrementos patrimonios del exterior y bueno, este impuesto a Temu que vos decías que bueno, su peso es marginal, aunque para la gente es un tema no menor, porque mucha gente compra a través de estas plataformas y finalmente ve que se le encarece una compra. Pero bueno, son estos los temas que vos pensás que van a ser más críticos dentro de la discusión. Es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Obviamente que hay una discusión sobre las prioridades, ¿no? El gobierno ha dado un foco a las prioridades claro y definido. Ahí hay un debate con la oposición, o con las oposiciones, porque en realidad hay matices, hay distintas opiniones, pero lo central es lo positivo porque es lo que se le reclama al Frente Amplio, al presidente, ¿no? Que si dijimos o no dijimos que íbamos a poner más impuestos, menos impuestos, y esta discusión que tiene que ver con la situación fiscal que heredamos, ¿no? Porque bueno, una cosa era heredar un déficit fiscal de 2,8, 3%, o heredar un déficit fiscal de 4,1, 4,2, ¿no? En un mundo complicado como el que tenemos hoy para el financiamiento internacional. Fíjate que del gasto presupuestal, de la erogación presupuestal hoy, del presupuesto actual, casi un tercio se va entre intereses de deuda y seguridad social, ¿no? O sea, uno de cada 3 pesos se van en una parte importante que es rígida, digamos, ¿no? Sobre la que vos no podés operar, ¿no? Y hay una parte que es significativa que tiene que ver con el financiamiento externo. Y bueno, el acceso a los mercados, bueno, el costo de financiamiento interno además no solo le cuesta al Estado, sino que además repercute en todas las tasas, ¿no? Lo que te cobra el Banco Central, lo que te cobra el Banco República, lo que te cobra el Banco Privado. O sea, cualquier problema que tengamos con aumento de tasa repercute en toda la economía, no solo en el costo de gestión del Estado, que por supuesto, como te decía, repercute en una proporción importante. El Frente ha salido a recorrer diferentes ámbitos de base en Montevideo y en el interior del país para presentar el presupuesto y discutir con sus militantes o con los vecinos la propuesta presupuestal. Lo ha hecho con el presidente del Frente Amplio, pero también con autoridades tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, de muy alto perfil. Esto de salir a presentar, más allá de la vocación de que la gente conozca lo que se hace, ¿tiene que ver con que percibe el Frente Amplio, con que la gente no está entendiendo el presupuesto o que hay una cierta desconocimiento de la sociedad de lo que se está haciendo? Bueno, yo creo que las 3 cosas, ¿no? Por supuesto la voluntad de diálogo e intercambio. Hay también, me parece, una preocupación por las expectativas sobre el gobierno, ¿no? que estaban, entre otras cosas, fundadas por una caracterización de la situación económica que nosotros hacíamos que no era real, que no lo que O'Donnell le llama el espejismo fiscal, que hay que explicarlo, hay que explicar cuál es la realidad para que la gente entienda cuáles son las restricciones, y tiene que ver también con un aprendizaje que hicimos en nuestros 15 años de gobierno, ¿no? Una del resultado de la autocrítica tiene que ver con no tener un diálogo permanente, no construir opinión de manera colectiva con los militantes y con la gente, paso a paso. Y esta ley, que es la ley más importante de gobierno en este primer año, que va a matrizar el rumbo económico y las prioridades de gobierno, tiene que ser dialogada, y eso es lo que ha entendido el Frente Amplio, y me parece que tiene un poco de las 3 cosas, ¿no? No solo atender la demanda, sino también ser proactivos en reconocer que aprendimos sobre nuestros propios errores.
Tu sector político, dentro del Frente Amplio, vos mismo, ¿cómo estás leyendo el desarrollo del gobierno? Si uno mira las encuestas que han salido como serie, ni siquiera no una encuesta en particular, ni de una empresa en particular, se observa que hay un porcentaje importante de la población, y entre ellos un porcentaje importante de los frente amplistas, que no tiene una posición ni favorable ni contraria, que está como a la espera, pero que no se expresa diciendo, bueno, estoy entusiasmado, estoy a favor de lo que se está haciendo. Da esa sensación, y es muy rara, además los encuestadores han señalado que es una cosa muy atípica, donde la gente es como que no, incluso muchos observan cierta continuidad. ¿Cómo analizan ustedes esto? ¿Lo primero, lo ven esto o lo perciben así? Sí, en primer término, bueno, es poco tiempo lo que ha pasado, ¿no? Pero muchas veces se dice que los primeros meses son... Sí, si tenés mayoría parlamentaria, ¿no? Si no tenés mayoría parlamentaria es complicado hacer grandes innovaciones, porque básicamente agarrás el presupuesto del gobierno anterior, porque el primer año de tu gobierno es un presupuesto ya votado, con las inercias que tiene, los compromisos adquiridos, además de esto que hablábamos, de toda la plata que nos dejaron para pagar que no pagaron ellos, y las innovaciones que vos podés tomar desde el punto de vista legal, están restringidas por una mayoría parlamentaria que no tenemos. En otros momentos pudimos hacer otras cosas, tomar otras iniciativas sobre otras cosas que no necesariamente eran presupuestales. Entonces, ahí el debate público ha estado muy condicionado por la agenda de gobierno que ha estado restringida, ¿no? Entonces, yo creo que el dato más politológico, digamos, que mencionás, me parece que es un dato de la realidad, lo que no quiere decir que el gobierno no tenga un rumbo, no tenga una direccionalidad y no tenga objetivos. Hay 63 medidas establecidas que vamos a cumplir, y que tienen que ver con cambiarle la situación y la calidad de vida de la gente. Cómo las cumplimos, cómo la cadencia y la evolución de esas medidas va a estar determinado también por cómo vayamos construyendo las mayorías que necesitamos para eso, ¿no? Pero en tu opinión, ese factor de no tener mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados es el que ha resultado limitante para que el gobierno se desarrolle con otra profundidad y con más aceptación por parte de... Y por lo menos para el tono de continuidad. ¿Es ese el determinante? Yo creo que sí. Hoy, más allá, además de todo de lo que hablábamos, de la situación económica en la que nos dejaron el país, ¿no? Que también eso es una restricción al momento de tomar hacer innovaciones desde el punto de vista del Ejecutivo. Pero tenemos, por ejemplo, toda una discusión que tiene que ver con la situación penal, por ejemplo, ¿no? Tenemos 16.000 personas presas, ¿no? La inflación penal claramente no fue una solución razonable. Tenemos un nivel de reincidencia del 70%, o sea, 7 de cada 10 personas que ingresan a la cárcel reinciden. Ahí hay que hacer una reforma, que implica, por supuesto, recursos, algunos de los cuales vienen en el mensaje presupuestal, pero que implica modificaciones de leyes. Y bueno, para eso necesitamos construir las mayorías. Y otras cosas que no requerirían, por ejemplo, el tema de Gaza, que es uno que suscita, por lo menos en los frente amplistas, polémica dura. Te invito a leer los comentarios que puede haber en cualquier programa, son muy vistos y mucha gente del frente mira estos programas. Y además se ha planteado, vos vas por la calle, vos lo sabes perfectamente, pero pasás por enfrente de un comité de base, está lleno de comité de base del Frente Amplio que tienen afuera la bandera de Palestina, que plantea, o sea, que no es un tema... y sin embargo, no ha habido un pronunciamiento del Ejecutivo en el sentido de que hay un genocidio. Bueno, ya conocemos cuáles son. Lo más aproximado a una instancia de gobierno que habla en esos términos es la declaración que hizo esta semana la bancada del Frente Amplio. Y no es un organismo de gobierno, es una bancada, pero digo, no es el Senado tampoco, ¿no? ¿Vos cómo interpretás eso? ¿O cómo lo mirás? Bueno, hay una definición del Ejecutivo que tiene que ver con posicionarse en un lugar que yo no comparto, digamos, personalmente y sectorialmente, ¿no? Pero que tiene su lógica, que lo han explicado los compañeros que están en el Ejecutivo, ¿no? Por suerte a mí no me toca estar en el Ejecutivo de esta tanda. Para mí hay un genocidio, para mí hay que jugar un partido un poco más involucrado, que es un poco también lo que plantea la declaración que junto con los senadores, ahí que lo veo al Boca que está por entrar,
que sacamos junto con los senadores y las senadoras, los diputados y las diputadas, pero tiene la posición del Ejecutivo tiene su lógica que yo no comparto. Me parece que no es momento de no decir que es un genocidio, de no tener posiciones un poco más drásticas. Pero bueno, cada uno en su rol, ¿no? Esto que vos decís de frente es notorio. El 25 de agosto fui a un par de comités y estaba en la agenda del comité. Tampoco en el Poder Legislativo. Mirá que en el Poder Legislativo vos conocés. A mí me tocó, incluso siendo diputado suplente, participar de discusiones sobre Venezuela, sobre Cuba, planteadas por los blancos y los colorados. Lo planteaban y discutían y promovían declaraciones, mociones, siendo oposición en ese momento blancos y colorados. Tampoco el Frente ha planteado una declaración del Senado, ni declaraciones en la Cámara de Diputados, donde, por ejemplo, Identidad Soberana, el grupo de Salle, dice estar en contra de lo que está haciendo el Estado de Israel, ¿no? Aunque no sé cuáles son los argumentos que usa, porque a veces son raros los argumentos de Salle, ¿no? Sí, Salle además que tiene una verborragia de izquierda, digamos. O de derecha. En ninguna votación ha votado con nosotros. Siempre ha votado con la derecha. En todas las votaciones. Incluso en las que alguna parte de la oposición ha votado con nosotros, ellos jamás han votado con nosotros. Igual eso no impide que se promuevan ese tipo de discusiones en el Parlamento, ¿no? No impide, y en diputados no ha habido ese tipo de debates. En el Senado entiendo que han habido horas previas, horas de intervenciones políticas, manifestaciones en Cámara. ¿A qué voy? A que no es solo el Ejecutivo el que no se ha pronunciado en esos términos. No hay ámbitos institucionales. Yo te pregunto porque la estrategia del Ejecutivo no la comparto tampoco yo personalmente, pero bueno, la conozco. La del Parlamento no sé. No. Es verdad. No ha habido pronunciamientos institucionales más allá de estos que son de colectivos de políticos partidarios, digamos, del Frente Amplio, la bancada del Frente Amplio. Pero no han habido pronunciamientos institucionales. También tiene que ver, me parece, con, tratar de no aislar tampoco al Ejecutivo en su estrategia, que la tiene, ¿no? Uno la podrá compartir o no, pero tiene su estrategia. Lo que no quiere decir que no haya más adelante algún pronunciamiento, eso habrá que verlo. Nosotros la tenemos un poquito más complicada, pero quiero decir que es posible que haya algún pronunciamiento político. Muchas gracias, Alejandro Zavala, por habernos acompañado. Gracias a ti por la invitación. Por favor. Y muchas gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa Segunda Dosis. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Hagamos un trato por la educación pública. 6 más 1% del presupuesto para educación pública y ciencia. ¿Vamos a hacerlo? La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te gusten. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Al
Frente lo financiamos entre todos y todas. Escanea el código QR o ingresá en frenteamplio.ui y sumate a colaborar. Se viene la 8ª edición de la Fiesta de la Chacra en Canelones. Una oportunidad para compartir nuestra cultura, tradición y convivencia en un entorno natural. Sábado 27 y domingo 28 de septiembre desde las 9 de la mañana en el predio del Centro Educativo Rural de San Jacinto. Entradas a la venta por Red Tickets. Consulta la grilla completa de actividades en imcanelones.gov.uy. Fiesta de la Chacra, orgullosos de nuestra identidad chacarera. Organiza Gobierno de Canelones. Canelones avanza con la gente. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Y tengo el gusto de recibir al senador y amigo Oscar Boca Andrade. ¿Cómo andás? Gustazo estar por acá. Hace tiempo que no nos veíamos, Boca. No tanto, ahora... Desde antes del Clásico. No, justo fue esa semana. No te reías hace 2 años, más o menos. Bueno, una risa que estaba atragantada, tiempo largo. Además dos, porque... Largo. Bueno, igual somos los dos, somos hinchas de Aguada, así que tenemos... ahora cuando empiece el campeonato... Dos extranjeros, no, es que no tengo mucho gasto. Nuestro corazón se une ahí en la tribuna aguatera. San Martín. Che, Boca, quiero hablar contigo de cosas políticas. Claro. Estuve charlando un rato con el diputado Alejandro Zavala, que los dos conocemos hace muchos años también, sobre cuestiones presupuestales, y aprovechemos que el presupuesto está en este momento en diputados para trascender un poco de los detalles presupuestales, en todo caso cuando estemos en el Senado, sí, y depende de cómo venga, qué modificaciones haya, quizá podamos charlar también cómo se va afinando en el Senado, pero es un lugar donde en principio el oficialismo tiene mayoría, o sea que acá es donde se está jugando un poco, me parece, el partido más difícil en diputados. Pero creo que tenemos que es momento de hablar de otras cosas políticas un poco más en general. Yo, te lo digo con toda honestidad, vengo observando, y lo vengo diciendo más en los editoriales, que hay dentro del pueblo frente amplista, por lo menos un sector que no tiene... No la está viendo clara, o no siente una satisfacción o el mismo grado de entusiasmo. Incluso lo reflejan las encuestas esto, que mucha gente no sabe ni se pronuncia, ¿no? Dentro de los frente amplistas no están en contra, pero tampoco les parece que el rumbo lo convenza. ¿Cómo estás viendo esta situación? Vos que sos muy de recorrer las bases, de ir a los comités, de charlar. Es una pregunta, yo creo que hay de todo, hay como distintas perspectivas. Pero esa es la pregunta central en la política. Claro, ¿no? pero yo mismo me la hago. Decir, bueno, ¿qué pasa abajo? Digámoslo, ¿no? ¿Qué pasa abajo? Yo creo que hay una parte del abajo que le ha dado una carta de crédito a este gobierno más amplia que casi a cualquier gobierno del FA. Eso es indiscutible. En términos de cuando nos paramos en la discusión de esta política salarial y presupuesto, que muy restrictivo, decir, bueno, el gobierno del Frente que se conquistó tiene por parte de su base social más íntima una carta de crédito más ancha que gobiernos anteriores. Voy a ponerte un ejemplo que es muy evidente. El último gobierno de Tabaré Asume ensaya una propuesta de presupuesto bastante más generosa que esta, ¿no? En los montos, de memoria, 140 millones era el incremento anual de educación en ese presupuesto. Y no pudo evitar una conflictividad muy fuerte. De hecho, terminó en lo lamentable de la esencialidad en la educación, pero la esencialidad de la educación estaba en discusión una propuesta para la educación de incrementos de 3,5 puntos de salario por año. Un primer balance es decir, bueno, hay una parte de la base social que quizá por lo traumático de la pérdida del gobierno y de lo que significó el modelo de la desigualdad, le ha dado a este gobierno una carta de crédito muy importante, que no quiere decir que abandone banderas, pero de hecho llega con un acuerdo salarial con los gremios de la enseñanza, que no digo que apaga la demanda de la enseñanza, pero no es lo mismo.
vos venís de militar mucho el tema educativo, sabés que no es lo mismo si hay acuerdo salarial que no hay acuerdo salarial. Llega a un acuerdo con la UNASPU, cuando le reconocen una parte de la plataforma, en sentido de la diferencia entre jubilación mínima y salario mínimo, un pedacito de ese reconocimiento, la UNASPU acuerda. Hay una política salarial que va a tener sentido si se logra que se planche la inflación. En cualquier otro escenario es una política salarial que te genera un montón de problemas políticos, ¿no? O sea, tiene sentido en el sentido de la recuperación de los salarios más sumergidos si se logra planchar la inflación a niveles muy bajos, del 4 y... Decirle eso a Tolosa también, ¿no? Decirle a Tolosa también, porque el presidente del Banco Central va y dice que está bueno que el país se encarezca porque... Lo que estoy diciendo es que la base social histórica me parece que le da al gobierno que nace una carta de crédito. Eso es bastante notorio. No sé cuánto dura esa carta de crédito, pero en principio, vos cuando reflexionás críticamente sobre los puntos que tenés que discutir, decís, bueno, es cierto que COFE llegó a acuerdo en lo salarial, básicamente acuerdos que son de empate, que en otro escenario de gobiernos del Frente Amplio esto no pasaba, ¿no? Vos tenías una tensión mucho más fuerte, ¿no? Un piso mínimo para el reclamo era que crezca lo que crece la economía, ¿no? Y yo fui militante sindical en los gobiernos del Frente Amplio, mayoritariamente, ¿no? Entonces me parece que hay ahí una circunstancia que primero el gobierno tendría que reconocer, ¿no? Yo gobierno de reconocer y bueno, arrancó el gobierno, situación fiscal jorobada, la base social histórica no prendió fuego la pradera cuando tenías argumentos para prender fuego la pradera, porque algunos con compromisos programáticos o de campaña en el sentido de márgenes incrementales, que si no hay cambios muy profundos en estos años, con el punto de arranque no llegás. Después tenés otro problema. Hay una parte de las realizaciones que yo creo que tienen que ver también con que, a diferencia de otros gobiernos, no tenés mayoría en las dos cámaras. Pero también me parece que tenés que abrir más, habilitar más al despliegue de iniciativas múltiples, porque ¿qué pasa? En momentos de los primeros dos periodos de gobierno Frente Amplio, crecimiento económico alto y demás, en general es tan importante el ritmo del cambio, que no digo que no hace falta, siempre hace falta la síntesis política, pero casi que se explica solo, ¿no? Cuando tenés incrementos altos de salario, el presupuesto educativo, de atención de incremento de las políticas sociales, ¿no? Se defiende casi sola la política. Igual nunca se defiende sola, siempre tenés que hacer síntesis. En momentos donde la correlación te marca que tenés un margen mucho más estrecho, y eso es lo que tenemos hoy, a mí me gustaría que estuviéramos discutiendo otra cosa, pero lo que estás discutiendo hoy es realizaciones en un margen muchísimo más estrecho. La importancia de la síntesis política en todas las dimensiones, histórica, global y social, para entender cómo salís de acá a un escenario más arriba, es doblemente importante. Entonces yo no me parece que haya que relacionarse con tu pueblo solo en términos de marketing político, digamos. Sí, pero ¿Está planteando que es doblemente importante? Entonces, pará, Boca, porque eso hace que las cosas terminen recayendo en una narrativa, pero una narrativa que no porque no hay realidad. ¿Estás entendiendo? No, hay una parte que tenés que explicarlo. Pues no hay logros. Tenés que explicar algunos no. Eso parece bastante evidente. Vas a tener que abrazar algunos sí, explicar las dificultades que tuvieron algunos sí. Voy a poner un ejemplo que es bastante notorio, ¿no? El panorama este que es un poco el punto de partida. Así, bueno, heredaste una situación fiscal para el primer año de gobierno que no existía en Uruguay desde el 89-90, ¿no? Bueno, ¿qué pasó en el 90? Hubo un ajuste fiscal que no dejaron una muela en el lugar. O sea, la forma que respondió el gobierno de Lacalle Herrera al déficit heredado de Sanguinetti fue es más, creo que el paradigma de los ajustes fiscales es maduro, ¿no? Eso para mí tiene un primer valor, decir, bueno, evitás ir por el lado de un gran ajuste fiscal, ¿no? No es que hay una rebaja de salario, de jubilación, un ajuste que si mirás el de Lacalle Herrera, el de Lacalle Po con el 15% de las inversiones más, una ternura comparado en términos de ajuste fiscal, ¿no? Y lo segundo es, para evitarte ese ajuste fiscal, algunas de las medidas tomadas, aunque pueden ser tímidas, van en la dirección correcta. El impuesto mínimo global, los ganancias de capital van en la dirección correcta. Lo que sí creo que, como el grueso de esas orientaciones es para tapar el agujero, quedás maniado o quedás corto para atender un conjunto de demandas que no tienen posibilidad de mucha espera. Y ese es un problema político, para el frente, es parte de un debate que tiene que mantener, tenés que hacer el esfuerzo por mantenerlo abierto.
mantenerlo abierto en diferentes planos. Primero, porque todos los presupuestos tienen un margen. Todos los presupuestos, ¿no? Por lo menos del 2005 para acá, todos tienen un margen. O sea, vos votás presupuesto, pero siempre le dejás un margen al gobierno de la posibilidad de fortalecer áreas. No es que el presupuesto es seco, digámosle, es lo que se votó y listo. O sea, siempre hay un margen. Todos los ministerios de Economía se quedan con casi cerca de un punto del PIB para manejar. Que después es refuerzo de gastos aquel, al otro, hubo una emergencia. Vos tenés un espacio ahí. No es que el presupuesto está muerto, digámosle. Tenés un espacio que debiera, en mi opinión, en lo posible, intentar atender las demandas que son más duras hoy. Para poner un ejemplo, preocupación que tienen los compañeros diputados. Tenés un lío con el presupuesto de la UDELAR que es importante. Es importante, porque es evidente que tenés una parte de tu perspectiva, no para la UDELAR, de tu perspectiva de desarrollo que tiene que ver con el papel que juega la Universidad de la República. Y no lo puedes jugar con chauchas y palitos. Entonces tenés que hacer esfuerzo para sostenerte ahí. Esa es una discusión política, sabiendo que no estás en el escenario ideal. O sea, el escenario ideal no estás en el escenario donde decís, no estás en el 2009, poner, presupuesto 2010, quizás el de más amplio margen, donde tenía capacidad robusta para todos lados de distribución, también por el contexto del crecimiento, el precio de los commodities, la deuda había bajado, 2011 llegó a estar en 32 del PIB la deuda, estás en 58 ahora. Es cierto que estás medio acorralado. 2029 la proyección del programa fiscal que hace el gobierno es que se nos van 1.100 millones de dólares entre intereses, más de los que pagamos hoy, más del 2025, se te van en el 2029 entre amortizaciones y intereses. Tenés un agujero ahí. Tenés un agujero, podés no mirarlo, pero tenés un agujero. Entonces yo no milito en contra de que se atienda que tenés un agujero. Lo que digo es, y para mí sigue estando abierta la discusión, decimos, tenés que buscar de dónde sacar recursos para atender dramas que son prioritarios. Y esa es una discusión política, no técnica. Política. Que creo que va a tener un momento ahora, a principios de octubre, cuando se presente la propuesta de la central del 1%. La propuesta, ya no la idea, sino una propuesta, el diseño técnico, digámosle, es decir, esta iniciativa, ¿no? Para no adelantarte a la discusión de la implementación del diseño técnico. Pero en todo caso, la discusión presupuestal hoy tiene también un elemento medio pragmático, que es, si no se aprueba el presupuesto, ¿avanzan las causas populares? No, es peor. Es peor porque quedas más endeudado, sin siquiera mejorar los incrementos y el borde de un ajuste. Entonces el presupuesto, en ese escenario, no es un retroceso, por más que no es el avance que necesitas. Y esa es una discusión política. Quiero plantearte esto, porque lo voy a hacer. El presupuesto en el año 2010, el precio que vos me estabas planteando, fue... El Producto Bruto en el año 2010 era de 35.000 millones de dólares. Y hoy es de 80.000. Sí, hay que hacerlo en términos reales, pero sí. En términos reales puede tener una variación, pero vos... Sí, creció la economía. O sea, del que tenías en el 2015 acá, 10% arriba, ¿no? O sea, la capacidad económica del PIB 10% arriba. En los últimos 10 años lo que creció la economía, y tenés además que la presión fiscal recaudó un poco más, entonces tenés algún mango más, ¿no? Eso es así. Ahora igual tenés eso estando más endeudado, ¿no? Tenés eso teniendo un margen de intereses que te entró a pesar un poco más. O sea, esa la foto. O sea, Uruguay es una economía que está estancada, ¿no? O sea, está a un ritmo de crecimiento que es chato, ¿no? Y es profundamente desigual. O sea, y es dolorosamente desigual. Si vos tenés 62.000 millones de dólares en el exterior y uno cada 3 gurises está pobre, dolorosamente desigual. Boca, en el año 2010, vos lo sabés esto porque... ¿Vos te acordás lo que fue la discusión para llegar al 4.5% del Producto 2008, Bruto? 2009, sí, claro, casi la renunciatoria. empiezan la discusión con el presupuesto, de hecho, del año 2005, con la discusión, ¿no? Pero era un crecimiento importante, de 2.5 al 4.5, o sea, 2.7 o 2.8. Tomando toda la educación. Tomando toda la educación. Hoy estamos en el 4.7, estamos 2025, 15 años después, y si uno mira lo que está previsto para la educación, y capaz que cae incluso. Cae, no capaz, cae. Pero es tremendo eso. Seguro, es tremendo. Y eso no te puede pasar. O sea, ¿cómo eso con narrativa o con relato lo manejás? No, pero esa hipótesis es que de acá al 2029 no mueves nada.
Y yo no creo que sea posible, es más, no creo que salgas de este presupuesto sin mover nada. Este presupuesto no va a salir como entró. Entonces no vas Pero a salir. es el presupuesto. Claro, es Yo el sé presupuesto. que después las rendiciones de cuentas. No, pero mismo este presupuesto no va a salir como entró. O sea, y el no va a salir como entró es que estás construyendo un montón de iniciativas para... A ver, los escenarios que tenés con el presupuesto educativo. ¿Cuál es el peor de todos los escenarios? Recortar la inversión, ¿no? Ese que es el más dramático, un ajuste, no lo tenés. Eso es un desastre. Segundo elemento que tenés, incrementar la inversión, que sería el segundo menos malo, incrementar la inversión en términos reales, pero incrementarla menos de lo que crece la economía. Ese es en el que estás hoy. Estás hoy es un incremento que no acompaña el crecimiento de la economía. El que es por lo menos intermedio, que crezca lo que crece la economía. Ese sería un piso que tenés que plantearte en la discusión política. Un piso que es insuficiente, porque en realidad el horizonte estratégico, que es el 6+1, se defiende mucho más políticamente si vos pasaste del 4,7 al 5,2, que si quedaste planchado en el 4,7. Como estás discutiendo hoy, es cierto, estás tan a la defensiva que si el incremento del presupuesto educativo hace que al menos acompañe el crecimiento de la economía. Claro, pues son dos supuestos. Pero Es Boca, más, yo veo senadores que salen diciendo que va a ser una inversión histórica, el mayor monto histórico, no sé. No. Está todo bien, pero... No, pero nadie puede decir eso. No me digas que... No, lo que digo es, hay algunas medidas que van bien rumbeadas. Vos me decís, el incrementar el sistema de beca en secundaria, está bien rumbeado, porque le pegás ahí a un montón de gurises, de los más Que me jorobados. parece bárbaro, pero se habla de 70.000 becas en secundaria, Seguro. y en 2029 llegaría a 800 millones de pesos. No. Porque yo vi el planillado. 70.000 becas y duplicar el monto de becas. Es una medida importante. Es potente. Ahora, vos me decís, ¿eso resuelve lo demás? Ahora, fíjate una cosa. Lo que te decía al principio. El 85% del gasto educativo es salario. Y vos llegaste a la discusión educativa con un acuerdo medio cerrado de salario. Por lo menos los primeros 2 años. Entonces también tenés que incorporar a la discusión, en el sentido general, decir, bueno... Está bien, eso está. Pero es parte de... Es parte de, porque vos no sos más organización que defiende a los docentes que la organización que defiende a los docentes. Que me parece que también tiene que ver con que hubo un momento de impacto de lo que fue la derrota, que hay una decisión de decir, bueno, te damos el primer changüí. Ahora, ningún militante de izquierda piensa que sea razonable que vos llegues al final del periodo con un presupuesto que caiga en relación al PIB. Entonces, parte lo vas a tener que corregir en la discusión ahora parlamentaria, y parte lo vas a tener que corregir refuerzo de gasto, y parte lo vas a tener que corregir vía rendición de cuenta. Vamos También lo a hacer un corte y una seguimos. cosita, Leandro, no lo corrige el parlamentario, es el conjunto de correlaciones sociales lo que lo corrige. Poniendo el tema en discusión, ¿no? Decir, bueno, ¿estás hablando de política o de sociología? Porque cuando decís que el conjunto de correlaciones sociales, ¿qué me querés decir? de todo, decir, bueno, cuánto la sociedad coloca en discusión, se apropia, ¿no? Y me parece que eso también hay procesos que se desencadenan. Lo que vos me decías, las becas, yo pienso que el Vos decís sistema... que si la FEU mañana te hace un escándalo en la universidad, entonces se empieza a mover. Yo lo que estoy diciendo es que hay un principio de un acuerdo salarial por 2 años, que Eso en lo general sabemos. la historia es que cuando hay acuerdo salarial, las luchas educativas no tienen la misma fuerza que cuando no hay acuerdo salarial. La historia misma de la recuperación de la democracia O sea, para acá. hay un acuerdo con la CESEU y hay un acuerdo Una con COFA. cosa es cuando hay acuerdo y otra cosa es cuando no hay acuerdo para colocar con más potencia la cuestión educativa. Lo mismo que los jubilados. Vos me decís, el llevar la jubilación mínima al salario mínimo es una bandera reivindicable, y claro que es reivindicable. Hacia UNASPU llegó a acuerdo, bueno, no sos el que estás por encima de la UNASPU diciendo, bueno, mirá, por más que llegó a la UNASPU a acuerdo, el planteo para acá tendría que ser el doble. ¿Se entiende? O sea, porque también es parte de desde dónde se construye la política, ¿no? Y hay un actor ahí que es medio protagonista. Entonces, en esa lectura hay una primera señal, que me parece que es una señal que también tiene que ver con el trauma de lo que significó perder el gobierno, ¿no? Y un modelo desigual y recorte de derechos y demás, pero que no debiera leerse como que esas banderas se bajan para siempre. Tenés una pausa. Y tendrés que pensar que tenés que llegar al 2029. Yo no me imagino llegar al 2029 con un presupuesto educativo que pierda en relación al producto. Vamos a hacer una pausa y enseguida seguimos conversando con el senador Óscar Boca Andrade. A mamá se le complicó para darnos la llave mañana. Uy, ¿cómo hacemos? Lo que parecía simple, hoy es un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. Ah, entonces sos como un locker que
¿Resuelve misterios? Exacto. Y vengo a resolver el misterio de la llave. Pedile a tu madre que te las deje en uno de los lockers de Habitat. Recibís un código y vos las vas a buscar cuando puedas. Ah, y también me sirve para todas mis compritas de internet. Lo entendiste a la perfección. ¡Me vuelvo locker! ¿Dónde está? Se fue sin saludar. Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis, y seguimos conversando con el senador Óscar Boca Andrade. Boca, seguimos analizando este tema, más que los aspectos presupuestales, este tema de la base, de la abajo, o como le quieras llamar. A mí me parece crítico el tema, porque me parece que si la base social del Frente Amplio, la base social de izquierda, si ahí hay dudas, imagínate que después, entonces yo quiero analizar este tema. Otro de los temas que son motivo, yo diría ya de una insatisfacción e incluso cierta molestia, es la política exterior, en particular el tema vinculado con Palestina. Pero no solo el tema vinculado con Palestina, porque yo qué sé, las declaraciones del otro día del presidente con respecto al despliegue de tropas de los Estados Unidos en el Mar Caribe, también suscitaron entre la gente. Capaz que me vas a decir, es entre los militantes o entre los más observadores de la política. Sí, yo sé que capaz que hay mucha gente que todo lo que pase fuera de fronteras no le importa tanto, pero es un tema que no es menor para los frente amplistas, ¿no? No, no es. Y aparte, ¿qué pasa? Vos en la cuestión económica tenés un tema de lectura política probable. O sea, bueno, es evidente que para atender mejor tu programa, precisás tensar la piola con determinados sectores del poder. Entonces, es razonable que haya compañeros que digan, mira, yo no puedo tensar la piola porque las reacciones que tendrían los sectores del poder serían muy duras y por lo tanto
no coloco en la ecuación esa discusión. Y ese es un debate razonable, de correlaciones de fuerza. Si, bueno, hay compañeros que piensan que no tenemos la fuerza suficiente. Como por lo del 1%, por ejemplo. Ese u otro, puede ser esa u otra, en el sentido de iniciativas que redistributivas con más audacia. Pienso razonable. Siempre en la izquierda tenés... es diferente con lo que está pasando en Gaza. Es diferente porque ahí no tenés una posibilidad de cálculo en el sentido de correlaciones. Vos tenés un genocidio en curso, en la etapa de exterminio del genocidio. O sea, es la circunstancia donde tenés mayor cantidad de niños mutilados en la historia de los conflictos bélicos por cápita. Y los informes dan que la mayoría de esas mutilaciones se tienen que hacer, o sea, amputaciones pediátricas sin anestesia por el bloqueo. O sea, es evidente que en esto no tenés espacio de explicación política alguna, de decir, bueno, la forma sería subestimar la inteligencia de la gente, decir el término no importa. ¿Cómo no va a importar? Si a partir del término y de la categorización estás obligado a prevenir el genocidio. ¿Qué pasa entonces? Bueno, pasa que tenemos un enorme problema, una enorme dificultad, ¿no? Una enorme dificultad en todos los planos. Tenés dificultad, hemos tenido dificultad en las bancadas. Yo asumo, ¿no? Es más, cuando estuvo el canciller en la bancada, aparte de tener una reunión antes, porque es evidente que en este tema tenemos diferencias de enfoque, un poco autocríticamente decía, bueno, las propias bancadas no hemos logrado que el Senado se pronuncie. Recién esta semana logramos que la bancada como bancada se pronuncie. ¿Por qué? Porque es un tema que se ha postergado. De hecho, propuestas de resolución hay hace 3 meses. ¿Y por qué se posterga? Se posterga, Decime, y se posterga, porque ¿Qué yo supongo que parte de la valoración que hay es que se le generaría diferencias con el enfoque. No, quiero saber, perdón, Andrade, Boca, quiero saber cómo es operativamente que se posterga. Hay una propuesta de resolución hace varios meses, ¿aún la presentaste vos? Sí, claro. ¿Y eso está en qué la pasa? Comisión de Internacionales. ¿Y qué pasa? Y está ahí sin tratarse. ¿Y que no se trata? Y después hemos intentado poner una orden del día y no se ha puesto en orden del día. No ¿Pero quién preside esa comisión? No hemos logrado que se ponga en ¿Cómo se orden. pone una? No hemos logrado. Es más, hemos terminado debatiendo sobre Gaza indirectamente por las media hora previa o el otro día que se debatió el tema de la infancia. ¿Pero quién es la vicepresidenta Cosa la que tiene que poner en el orden del día? No, tiene que decidirlo la bancada. La bancada tiene que tomar la decisión de que se trata tal tema, ¿no? Y hasta ahora no ha habido una decisión contundente de... El otro día yo creo que porque... ¿Quién en realidad, se opone? El otro día pasó que hubo en la media hora previa 2 planteamientos del, creo que fue Bordaberry y Javier García, reclamando por el antisemitismo y por... ¿no? Y eso generó una polémica posterior en el debate sobre el Día de la Infancia y derivó en la tarde en poder colocar al menos una declaración, pero es cierto que tenemos dificultades. Te pongo un ejemplo al costado. Nosotros hace más de un mes planteamos un listado de familias de Gaza que están necesitando con urgencia asilo. Todavía no hemos tomado. No nos trató mal Cancillería y nos derivó a una responsable y está en estudio y en carpeta en la agenda, pero todavía no hemos dado carta blanca, línea verde, a que el problema no esté en nosotros. La decisión política está tomada y en todo caso lo tengan las Fuerzas Armadas de Israel, que tiene una sigla que es la que define la salida, la que defina la salida, o el trámite en la OMS. O sea, es cierto que algunas iniciativas no hemos logrado tener ¿cómo puedo decirlo? La actitud que me parece que tenemos que tener de desesperación, porque lo que está pasando desespera. O sea, ver niños que van a buscar qué comer y los asesinan, o sea, violenta las intuiciones morales más elementales, básicas, ¿no? Y en eso no hemos logrado, es obvio que no hemos logrado, el Frente se pronunció, yo creo que, espero que sí convoque a la movilización ahora del 9, pero hasta ahora Frente Amplio no ha convocado a las movilizaciones. Sí se moviliza el Frente Amplismo, me parece, sobre todo territorial y de base, y te convocan actividades y a conversar, pero es muy insuficiente para el tamaño de la aberración. Esta pregunta, porque en una bancada de senadores vos haces una propuesta y no se trata. Se trató, sí. Es más, cuando se trató hubo compañeros que tenían que estar inconveniente,
que era inconveniente porque nos iban a decir de todo, y compañeros que definieron que era conveniente y al final salió medio por mayoría. Y después no se volvió a tratar, ¿no? Y ahora se sacó esto, pero es cierto que hemos tenido dificultades. De hecho, teníamos declaraciones del periodo anterior. Inconveniente, bueno, tengo que citarlo, pues yo lo invito, estoy invitando, no he tenido éxito, algunas invitaciones que están siendo difíciles de concretar para mí, cosa que me sorprende, pero bueno, no sé si eso... Pero voy a tratar quiero entender por qué el gobierno del Frente Amplio tiene una dificultad en un pronunciamiento sobre algo que como estaba citado ahí en la propia declaración del Frente Amplio, la Comisión de Expertos de la ONU. La Comisión de Expertos de la ONU, 3 informes de Albanese, los 500 expertos estos que se Amnesty reúnen... Internacional, Human Rights Médicos Watch, Sin Frontera... O sea, la Corte Penal Internacional. Es abrumador, la Cruz Roja, es abrumador, o sea, los datos son abrumadores. Hay evidencia que es flagrante. Lo vemos en vivo, Entonces, o sea, yo quiero saber por qué este tema es una discusión. Lo vemos en vivo. Bueno, pero no es una discusión conmigo, o sea, no es una discusión conmigo. Pero vos sos senador del gobierno. Claro, sí, soy senador del gobierno, y lo que puedo hacer como senador del gobierno, es más, la declaración que presentamos hace 3 meses, y el argumento que colocamos fue hagamos una declaración de condena y permitámonos en el debate, los que creemos que es genocidio, decir que es genocidio, los que entienden que es inconveniente, no dicen que es genocidio y condenan, para permitir viabilizarla. Fue en esa circunstancia. ¿Qué quiero decir? Que no ha tenido la contundencia y la claridad, y ese es un problema que nos pegan bien, o sea, yo conozco compañeros que nos pegan por esto, nos pegan bien, nos pegan razonablemente, en el sentido de decir, comparto que nos peguen, digámosle, me parece razonable. ¿Cuánto te parece que incide eso en ese ánimo que tiene alguna parte del Frente Amplio? Es más que el ánimo. A ver, es perder perspectiva, no es un problema de ánimo. O sea, el mundo basado en reglas, ¿no? Está cayendo junto con los niños mutilados en Gaza, las bombas y las escuelas, y los hospitales, ¿no? La posibilidad del mundo basado en reglas está enterrado ahí, ¿no? Creo que 16 de los 18 vetos de Estados Unidos del 2000 acá tienen que ver con el tema de Israel. Porque tenés que pararte a mirar esto. Bolsonaro está por ir preso y Estados Unidos decide achicharrar la economía. Y 3 meses antes fue con tropas al Canal de Panamá. Con tropas al Canal de Panamá a decirle al presidente de derecha, rompe con China y mis buques pasan gratis. Y terminó con rompe con China, los buques pasan gratis y compañeros presos en las movilizaciones, con el apoyo ferviente de los Estados Unidos. Y tener los movimientos militares en nuestra América. O sea, la necesidad de tener una perspectiva global no es por un interés academicista no, es de vida o muerte. No hubo pronunciamientos de parte de la Cancillería sobre estas cosas. Si vos tenés un proyecto que intenta construir una soberanía plena de nuestra América, ¿no? ¿Cómo no tener en cuenta este momento de relación tan dura, tan beligerante, tan grosera? 200 años de supremacismo, intervencionismo en América Latina, todo el mundo sabe, pero en general veníamos de un tiempo de ser más diplomático, hacer lo mismo capaz, pero no a vistas, digámosle, no a vistas. Esta semana fue uno de los integrantes del gobierno israelí diciendo nos vamos a repartir Gaza, una parte para Estados Unidos, otra parte para... O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo somos testigos de este tiempo sin tener una actitud de indignación? De rebeldía, de construcción de subjetividades. O sea, la política no es el arte de la diplomacia, es el arte de la construcción de conciencia política, de las luchas y de los desafíos que tienen tus luchas. En ese sentido, a mí me pasa ahora cuando los 25 de agosto, yo trato de no dejar nunca fuera a Gaza, aunque vayas a hablar de presupuesto. Porque tu presupuesto se está construyendo en este mundo, donde asesinan niños que van a buscar qué comer, ¿no? Y eso no puede ser algo indiferente para nuestra fuerza, ¿no? Que debiéramos tener una declaración más dura, lo he hablado desde con el canciller, en la bancada, en todos lados. En mi opinión, no amerita posiciones intermedias la situación del genocidio actual. Pero es cierto que no ha sido un tema central. La hipótesis no ha sido un tema central ¿de quién? Para el Frente no ha sido un tema central. El Frente se ha pronunciado,
Pero no es que el Frente convoca cada semana movilizaciones con Gaza, saca propaganda con el tema del genocidio de manera abundante, convoca conferencias. No ha sido un tema central de la acción del Frente Amplio. Porque cuando le pregunté al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, hace ya varios meses, porque el Frente Amplio había sacado una declaración, en ese caso el Frente le estaba diciendo al gobierno que revisara la decisión de la oficina de la ANI, en Jerusalén, y el aparte. canciller que estaba yendo justo a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, quizás vos estuvieras, no sé, el canciller Lubelkin. Bueno, tengo la cita de lo que dijo Ojeda sobre lo que dijo el canciller, pero que no me imagino que no haya sido así, pero Ojeda dijo, no, acá el canciller nos dijo que así el Frente Amplio prendiera fuego gomas, no íbamos a cerrar esa oficina. Esa fue una declaración de Ojeda. Lo cierto es que le pregunté ahí a Fernando Pereira, ¿qué? Y me dijo, bueno, pero una cosa es el gobierno y otra cosa es el partido político. Esta hipótesis, que está un poco instalada ahora, ¿hasta dónde llega? Hay veces que pasa, que hay una distinción. Yo miro, por ejemplo... Pero medidas, una cosa es para decir... Pongo un ejemplo. Una son las declaraciones de la Cancillería de Chile y otra las del presidente de Chile. Sí. Es mucho más claro el presidente que la Cancillería. A veces la Cancillería... Claro, acá es cierto que no tenemos, en términos de referencia de gobierno, posturas del tipo de las que tiene Chile, que además acaba de asilar 68 familias, ¿no? Y bueno, es parte de un debate que está abierto, y además es un debate demarcatorio. O sea, no es cualquier discusión. No, pero ya eso lo tengo claro. Ahora, es un debate pesado. La situación que está pasando en Gaza es pesado. Y creo que con todas las contradicciones y limitaciones y dificultades e insuficiencias, los últimos meses, a partir sobre todo de la acción de las bases frente amplistas, o sea, el frente amplismo en esto está claro. Creo que no hay comité que no tenga la bandera palestina y discute y convoca actividades, ¿no? Sin que haya una orientación de decir, tenemos que hacer actividades en solidaridad por Palestina. Hay actividades en solidaridad por Palestina, ¿no? Son frecuentes, y eso incidió, en mi opinión, de que creo que la totalidad de los sectores se ha pronunciado del Frente Amplio con respecto al genocidio, que el Frente Amplio se pronuncia sobre el genocidio, pero estamos muy lejos de hacer todo lo que habría que hacer. O sea, un mínimo es, no le compras un tornillo mientras tenés esta situación de genocidio. Esta hipótesis, algo. Quedó en esta casi que más teórico, ¿no? Pero lo planteó así el presidente del Frente Amplio y yo quiero saber hasta dónde llega. Porque una cosa es cuando, no sé, me acuerdo, creo que fue con el primer gobierno de Tabaré, donde Tabaré decía, bueno, yo soy el presidente, no puedo poner a referéndum de la mesa política del Frente Amplio cada decisión que tomo, porque eso es imposible, así no se puede gobernar. Pero, decía Tabaré, yo tengo abajo un brazo la Constitución y del otro lado el programa. Así en esos términos hablaba Tabaré. Ahora... Así hizo la campaña, aparte. ¿Te acordás? Entonces, yo quiero saber hasta dónde llega esa distinción partido político es probable gobierno, que, porque no es lo mismo que eso, perdóname, no es lo mismo plantear eso cuando estamos hablando de este tipo de temas, ¿no? O sea, una cosa es en el gobierno cotidiano uno no puede poner, y otra cosa es en definiciones de este tenor. Sí, y yo creo que esto va a ser parte del adelanto del Congreso del FA el año que viene, va a ser parte del debate. No hay forma de que no sea parte de la discusión del frente amplismo, ¿no? En temas definitorios. Después temas tácticos, toda la flexibilidad. O sea, no podés transformar discusiones tácticas de tiroleo táctico en la estrategia. La estrategia es otra cosa. Sentido estratégico de tus luchas y temas que te dan tu identidad y hacen a tu cultura, eso sí, son de más pesado, de más valor. Y me parece que ahí, es más, nos hace bien abrir la discusión política. Yo creo que un gran problema de este tiempo es que muchas veces hemos entrado por el aro de reducir la discusión política a aspectos de la gestión de la política. Es un problema, porque te termina no diferenciando, ¿no? Si todo el mundo me habla de que hay que bajar medio punto del déficit, bueno, entonces, es quien lo hace mejor nada más, quien tiene capacidad técnica de poder resolver mejor, y no habilitar la dimensión social del conflicto, de los oprimidos y opresores en medio de esa disputa por los resultados sociales de la economía. Bueno, hay que también regenerar espacios de cultura política que te permitan pararte en lugares distintos.
Y lo que puedes hacer, yo lo que intento pensar es, desde la acción parlamentaria, cómo permitís temas que habiliten ese debate. También generando que ayuden a generar niveles de conciencia un escalón más arriba. Sobre la semana que viene vamos a presentar una iniciativa que tiene que ver con reformular las normativas de salud y seguridad en el trabajo. Pero no es una... Por más que trabajamos con el que fue decano de la Facultad de Medicina, con gente muy pesada en materia de salud laboral, básicamente tiene que ver también con que los trabajadores tengan más que ver en el proceso productivo para que no se mutilen y se maten. Entonces tiene un sentido político la norma, además de pensar que hay que reducir tasas de siniestralidad bestiales. El proyecto de nuestra reforma urbana tiene que ver con que los pobres tienen derecho a la ciudad y no hay que expulsarlos más. Y que pensemos que las expropiaciones de viviendas abandonadas y vacías, 97.000 padrones, tienen que ser dirigidas a que penses en los que menos tienen. Y ese es no es un debate técnico, al fin del día es un debate hasta con la comunidad de que se alegre de que la mujer con 5 gurises hecha carozo es a la que se le adjudica esa vivienda que se recuperó y no al mercado. O sea, es también cómo habilitás desde tus posibilidades, que son más estrechas, que es la posibilidad de legislar sobre algún área, ¿no? Poder pensar un proyecto popular. ¿Es todo? No, pero es que vos tenés que tratar de que alguna cuestión particular se asocie con tu estrategia general de decir, bueno, ¿qué es una transformación popular en Uruguay hoy? ¿No? ¿Desde qué lugar tenés un anclaje para sostener un proyecto que tiene una dirección de transformaciones artiguista, digámosle, en el sentido de pública felicidad? Y siempre pensando que es tan importante como la norma, la conciencia política que generes del derecho. No de la dádiva del gobierno generoso, del derecho, de la conquista, del pueblo protagonista de esa transformación. Porque también aprendimos que sin eso no hay nada. Entonces tenés un enorme desafío. Yo voy de vuelta en un presupuesto educativo raquítico, para mí lo de las 70.000 becas tendría que resultar en 250.000 estudiantes de secundaria organizados en gremio y pidiéndote 120.000 becas y más grande. Y en torno a... O sea, no puede ser, me da la beca al gobierno que es piola, ¿no? O sea, tiene que pensarse en términos de conquista del derecho a la educación. Qué bueno que en medio de esto tenga gente que te diga, no, mirá, es muy corta la beca, tiene que ser más grande, y acá tenemos gurises que están peor y se transformen en protagonistas desde otro lugar. Fíjate una cosa que es dramática. Hay unos 14.000 estudiantes terciarios en Paysandú, entre la universidad, UTEC y formación docente. Me decían los compañeros, casi no hay gremio. O sea, hay más estudiantes en Paysandú que los que había en la década del 30 cuando se funda la FEU en todo el país. ¿Cómo puede ser que no haya gremio? O sea, también, porque eso es parte de lo que tenemos que, me parece, pensar, es como la capacidad, por eso iba a las correlaciones hoy, de acción organizada, van unos escalones más arriba, porque me parece que sin eso probablemente lleguemos a que no tengamos posibilidades de hacer movimientos más importantes de lo que están dibujados hoy. Gracias, Óscar Boca Andrade, por habernos acompañado. Gracias por invitar. Y gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte y ya charlamos acá y tomamos un café con Víctor Hugo Poppi Avelando en Legítima Defensa Segunda Dosis. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te guste. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas. Para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar. Su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas. Una voz amiga. Suscríbete ahora.
Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Ya tengo el gusto de compartir un café con mi querido amigo y colega Víctor Hugo Popi Avelando. ¿Cómo andás, Popi? Medio ronco todavía. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Seguís ronco? ¿Por tantos goles festejaste? Ah, es por el triunfo de Julia Paternain, que se subió al podio en la maratón. Todos orgullosos, pero no la dejamos votar, ¿no? No, ni a ella ni a los padres, porque fíjate que, salvo que vengan, claro, pero no es de donde están. Que los padres de Julia Paternain, Gabriel Paternain y Graciela Muniz, son dos matemáticos uruguayos que hace mucho tiempo están en el exterior. Y ella nació en México y después se crió en Inglaterra cuando el padre daba clase en Cambridge y la madre. Por suerte tienen familia acá en Uruguay, vienen seguido. Uno, ¿sabes quién es? Rafael Paternain, el que era el director del Observatorio del Ministerio del Interior. Sí, seguro. Tío. Y profesor grado 5 de la universidad, pero rector. Otro, Miguel Paternain, matemático también. Grado 5 también de la Facultad de Ciencias. Entonces, qué lindo el triunfo. Yo el otro día lo estuve destacando mucho porque me parece maravilloso lo que hizo esta chiquilina y la alegría que le generó a la gente, además, ¿no? La gente está con los uruguayos y con las uruguayas. Sí, además, ella eligió correr por Uruguay, ¿no? Claro, tenía derecho igual porque es uruguaya, ¿no? Hija de padre y madre uruguaya. Bueno, Popi, analicemos un poco lo que está pasando. Un tema que ya sabes, los temas que están en la agenda las tenemos bien claros. Uno es el presupuesto que se está discutiendo en la Cámara de Diputados. Y otro este cambio que hubo esta semana cuando la bancada de gobierno se expresó con respecto a Palestina, a Gaza. Pero sigue sin haber un pronunciamiento del Poder Ejecutivo. Sí, pero hay una cosa ahí. En estos términos, ¿no? En estos términos no hay pronunciamiento. No, pero hubo pronunciamientos peores, yo qué sé. ¿A qué te referís? A lo que dijo Orsi sobre los militares en el Caribe. ¿Lo de la bomba atómica? Parecía no estar muy enterado de lo que había sucedido en la CELAC, ¿no? Sí. Por ahí, ahí también puede haber un problema de la asesoría, ¿no? Yo no sé quién es el asesor. Yo qué sé, el asesor de Relaciones Internacionales creo que no es Padrón. Álvaro Padrón, sí. Yo leí una entrevista a Padrón que le hicieron, creo que en La Diaria hace poco, lo mencioné, donde él consideraba que la posición del gobierno con respecto a Gaza era muy inteligente. Me impresionó. Lavarse las manos. Yo qué sé, me impresionó. Sobre todo no me parece una posición inteligente a mí. O sea, más allá de que si es compartible o no. No puedo encontrar la inteligencia de esto, pero viste que los analistas pueden encontrar esas cosas, ¿no? Pero hay una cosa que a mí me molesta mucho, ¿sabes? Que es, aparte, dicen, Boric tiene esa postura porque hay una gran colonia palestina en Chile, ¿no? Quiere decir que no es por principio de valores, sino porque lo están apretando económicamente o algo así. Y acá la posición uruguaya porque hay una gran colonia sionista y lo apretan, y entonces también actúa más allá de sus valores. Es débil, por eso es. La postura del gobierno uruguayo, ¿por qué es? Yo creo que es por convicción también, ¿no? Pero me puedo equivocar. Lo de Boric. Lo de Boric creo que es por convicción. Y lo de acá, ojalá sea por convicción y no por presión. ¿Y por presión de quién? ¿Del gobierno de Israel? Estaba presionando a todo el mundo. Pero vos fíjate, si vos llegas a... Porque estas cosas tienen su repercusión a nivel de la sociedad. Yo creo que lo dije el otro día. Pero si vos tenés que un policía dice que estamos en guerra para que saquen una bandera de un auto, porque está cerca de un colegio judío, ¿quién le dijo que estamos en guerra con Palestina a ese policía? ¿De dónde sacó eso? ¿No? Yo creo que eso eso lo planteó incluso Costanza Morel en la media hora previa en el Senado, ¿no? ¿Y cómo interpretás lo que sucedió, por ejemplo, en la posición de la bancada? Bien. Yo creo que, bueno, es como que hay un increscendo
por lo menos a nivel de declaraciones, que está presionando. Yo creo que, no sé, creo que alguna postura va a tener que tomar el gobierno en los momentos previos o en la misma conferencia de la ONU, ¿no? Que es ahora en septiembre. ¿Cuándo es? Ahora nomás. Hoy se iba, el domingo, hoy se iba. Sí, ahora el lunes arranca. Mañana. Se iba Orsi para. Con varios ministros. Nueva York, sí, 4. No, la delegación de 4, ¿no? Sí, además van a hacer un homenaje Pepe paralelo a Pepe, donde van a participar Gustavo Petro, Boric, Lula y Sánchez. Pedro Sánchez, que tomó la posta o tomó la delantera, me parece, a partir de la enorme presión de la sociedad española, que hay que decir que se movilizó, sobre todo con lo de la vuelta fue notable, tuvieron que con respecto a Gaza, ¿no? Fue conmovedor ver lo de la vuelta. Yo miraba los videos. Impresionante la movilización popular en España, y eso tuvo un impacto sobre las decisiones del gobierno, sin duda, porque hasta este momento no había tomado tan fuertes, ¿no? Declarar que es un genocidio, el embargo de armas, en fin, está tomando decisiones. Importantes decisiones, ¿no? Hay que ver si se concretan. Estuvimos analizando eso el jueves en Macondo con... Sí, vi que había una politóloga y periodista, ¿no? Sí, Irene Sugasti. Politóloga, periodista, actualmente conductora de la Lo base que yo entendí España. de lo que dijo, que hasta ahora son declaraciones, ¿no? Que bueno, lo que pasa que no tiene, me pareció en lo que cuando entrevistábamos a Irene Sugasti, quiere verlo en la práctica. Ella es una persona que además de ser periodista ha sido una gran activista con este tema. Y bueno, es cierto que hay un avance, por lo menos un avance en el papel, pero se tiene que plasmar en la práctica, ¿no? Claro, pero ese avance en el papel ya le ha costado también una ofensiva de la derecha muy grande en España, ¿no? Y sí, sin duda, sin duda. Y del propio Israel, ¿no? Sin duda. Más con esta declaración que hubo de la comisión esta de la ONU, ¿cómo es? ¿Una comisión asesora de la ONU? Es la comisión de expertos independiente de investigación sobre lo que estaba sucediendo en los territorios palestinos. Fue nombrada por el Consejo de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Designa una comisión de expertos y esa comisión de expertos hace un dictamen, hace un análisis y un dictamen. Y el dictamen es lapidario. El dictamen es lapidario. Hay otra cosa interesante más. 15 países pidieron que no se atacara la flotilla esta de, ¿cómo se llama? El nombre en inglés no me lo acuerdo. Es la flotilla Samud. Samud no es en inglés, es en árabe, significa persistencia. Global Samud Flotilla. Eso sería en inglés. Pero es la flotilla global. ¿Te acordás que hubo 2 barcos que salieron hace poco? Uno que fueron secuestrados por Israel, y ahora hay una cantidad de barcos que están viajando hacia Gaza. Varios uruguayos, eran 3, ahora son 4. O sea, salió una uruguaya más que fue Montaña de apellido, que salió de Barcelona. Se están sumando, no sé si no son más uruguayos, pero por lo menos está Ana, Romina, Matías creo, o Martín, el muchacho, y ahora esta muchacha que el apellido es Montaña, pero no me acuerdo el nombre. Y además un montón de gente de muchos países. En la declaración de la bancada del Frente Amplio también se menciona a la flotilla. Sí. Porque Israel dice que los va a tratar como terroristas. En Israel le llaman flotilla de Hamás. Y acordate que ya tiene antecedentes de haber matado a 10 hace 10 años en uno de estos barcos que intentan romper el bloqueo a Gaza. Ya con 2 drones, ¿no? En el puerto de Túnez. Túnez. Mucha gente no sabe, pero Gaza está bloqueada hace 17 años. O más, 18 años. En el 2007, ¿no es? Sí. Entonces ya ha habido intentos de romper ese bloqueo. Y en uno de esos intentos Israel mató a 9 personas, a 10 personas finalmente, hace 10 años, 2010. O 2015, no me acuerdo. El tema, Poppy, es que para mí Uruguay es el único país de la región de izquierda, yo qué sé, que no se ha pronunciado.
en los términos de genocidio. Porque lo hizo Boric, porque lo hizo Petro, porque lo hizo Lula, ni hablar de Venezuela. Incluso en la declaración esta de los 15 países estaba firmando México. Uruguay ni firmó esa declaración, ni... Es impresionante eso. Y tiene gente ahí además. Y hay uruguayos. Yo no lo puedo... Es increíble para mí esto. No es que sea increíble, es creíble porque me doy cuenta, pero... ¿Cómo concluís que esto es inteligente? No sé. No, pero además es demarcatorio. No, pero además es, creo que lo decía Andrea recién, la subjetividad que estás creando en la población, ¿no? Es muy importante eso. Pero bueno, esperemos que... Yo creo que las cosas pueden ir empujando hacia un pronunciamiento más claro del gobierno uruguayo. Espero. Si no, si llegás a la asamblea de la ONU y no dijiste nada... Yo no creo que vaya a decir. Bueno, vamos a ver qué va a decir. Obviamente van a decir, si el presidente va a hablar, que qué feo lo que está pasando. Es obvio. Es que en la asamblea de la ONU va a ser sobre Gaza. No hay otro tema en la asamblea de la ONU. Estamos en un mundo sin reglas, como estaba diciendo Andrade. La asamblea de la ONU probablemente tenga pronunciamientos, también eso que está sucediendo en el Caribe con el desplazamiento de tropas de Estados Unidos, indudablemente. Pero así como en el 2023, ¿te acordás? Cuando Rusia atacó en Ucrania. Sí. Todos hablaban de eso. ¿Y ahí de qué van a hablar? Pero es que no puede ser que no hablen. Yo creo que no va a haber un presidente que no se pronuncie sobre esto. Habiendo además una resolución como la del otro día, sí, de 142 países. Es más, Estados Unidos intentó impedir, le quitó los pasaportes, no le dejó, perdón, le quitó las visas de ingreso a las autoridades palestinas para que no ingresen a la Asamblea General de la ONU. Sí. O sea, fíjate la decisión que está tomando Estados Unidos. La ONU debería salir de los Estados Unidos, indudablemente, porque ¿quiénes son ellos para impedir que entren? Y lo que votó 144 países votaron, entonces van a dejar hablar al presidente Abbas de Palestina, de la Autoridad Palestina, por videoconferencia. O sea que se va a dirigir a videoconferencia y vas a ver que ahí van a estar todos los países sentados. Viste que nunca están todos los países sentados. Me acuerdo cuando habló Luis, que estaba Pero vacío. que Uruguay esté sentado cuando hable Palestina, ¿eh? Obviamente lo espero, ¿no? Pero bueno. Y vetó, Estados Unidos acaba de vetar una nueva resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. 14-1 fue. Pero fíjate, Estados Unidos es terrible porque... Si se están repartiendo Gaza, lo dicen los ministros de Israel. Lo dijo el ministro de Hacienda, creo que dijo, que buen negocio sería esto, ¿no? Se están repartiendo eso. ¿Te acuerdas aquel primer video de Trump? Sí. Pero además, no solo pasó eso. Netanyahu dijo que no quiere, que quiere todo el territorio, también Cisjordania. Sí, y además tiene como aliado el gobierno de Donald Trump. Donald Trump es un gobierno fascista. Acaban de declarar a Antifa, esta organización juvenil antifascista en Estados Unidos, una organización terrorista, a partir de lo que sucedió con este muchacho Kirk. Que nada más está claro ya que el tipo que mató a Kirk no tiene nada que ver con Antifa. Es de ellos. Qué raras esas cosas que están pasando. Creo que vos lo nombraste una vez. Atentado contra Bolsonaro. Contra, ¿cómo se llama? El de colombiano, Turbey, no. El candidato Miguel Uribe. Uribe, ¿no? Uruguay, sí. Esto, a Trump mismo, ¿no? Y ahora, porque antes mataban, ¿te acordás? Dirigentes de izquierda, empezando con Martin Luther King, ¿no? Sí. Porque vos decís, bueno, sí, lo he hecho mención a eso. Es raro eso que está pasando, ¿no? Sí, es raro, sí, pero bueno, es evidente que ha pasado. Se parece al incendio del Reichstag, ¿no? Cuando los nazis lo quemaron y le echaron la culpa a la izquierda alemana, ¿no? A los comunistas. Entonces me parece que hay cosas que van en esa dirección. Pero vengamos a Uruguay, che. Se está discutiendo el presupuesto.
Y yo qué sé. viste que hay una salida de los dirigentes del Frente Amplio, de la edición del Frente Amplio, por las bases para explicar el presupuesto. Yo creo que hay un abroquelamiento de la estructura del FA en torno al presupuesto. Lo están defendiendo, diciendo que es un presupuesto audaz y de izquierda y todo eso. Ahora, yo creo que hay algunas cosas que hay que ser más preciso, ¿no? Cuando dice aumentamos las becas Butiá, pero para el 2029, ¿no? El bono crianza, 50%, pero para el 2029 lo dijo el propio Sibila, ¿no? Es decir, hay una cantidad de cosas que son parte de lo que yo creo que es una política paliativa necesaria, pero paliativa, que incluso está diferida en función de la situación económica, ¿no? Y hay otra cosa que me llama la atención, además. Viste que ha levantado mucha resistencia el tema de la DGI controlando el secreto bancario. Sí. ¿No? Ahora, yo creo que eso tiene... A mí me parece que... No me parece bueno el secreto bancario, pero además creo que tiene una... Porque el gobierno piensa aumentar los recursos sobre la base de recaudación y mejor eficiencia de la DGI en la recaudación. Y yo supongo que con esta ley de secreto bancario hay un mayor control y mejor recaudación puede haber, ¿no? Después otra cosa que me llamó la atención, te digo, es las declaraciones del presidente de la ARU, ¿no? Contra todo, ¿no? Salarios, impuestos, ¿no? Y otra cosa que creo que va a haber que explicarla mejor, yo no sé, algún día tenemos, que es el tema del impuesto mínimo global, que en Uruguay sería el impuesto mínimo complementario doméstico, ¿no? Porque en realidad se quejaron los propietarios de la zona franca, no las empresas que están en la zona franca, sino los propietarios, ¿no? Porque dicen que eso ahuyentaría la inversión y la llegada de tantas empresas que... Pero el problema es que el impuesto ese lo van a pagar de cualquier manera, acá o en la matriz, y mejor que lo paguen acá, por supuesto, porque además no recae sobre la población uruguaya eso, recae sobre transnacionales, lo mismo que el otro impuesto, ¿no? El de gravar el capital en el exterior de residentes y de uruguayos, el incremento del capital, ¿no? Ahora no entiendo por qué la ARU con unas pautas salariales tan modestas rechaza el aumento de los salarios. ¿Qué quieren? ¿Cómo que quieran? Volver al feudalismo. Ahora, el gobierno se reunió con la ARU el otro día en la rural, ¿no? Y está, yo qué sé, la ARU, ¿qué va a querer? Si ellos pudieran, volvería, sí, el trabajo 14 horas de sol a sol. ¿Vos no te acordás lo habíamos hablado con la gente de la Unión de Trabajadores Rurales el año pasado, creo que fue, que le descontaron la diferencia del aumento con la inflación, sí. ¿Te acordás? Le descontaban, o sea, no, le descontaron no, sí, como que quisieron devolver un aumento de salario. Usted había visto en la historia eso, son tremendos. Claro, porque le habían ajustado. Sí, pero la diferencia era pocos pesos. Igual se le hicieron devolver, son ratas de caña, no son. Es realmente una expresión oligárquica y antiobrera, antipopular. Entonces están en contra. Y cuando tienen la posibilidad, anotate esta, Popi, yo sé que vos sabés esto, pero apoyan cualquier cosa. No son ningunos demócratas.
Mira lo que apoyaron en Argentina. Ahora está terminando este experimento de Milei que está liquidado. Apoyaron la dictadura. Quiero decir que esto lo estamos grabando el día viernes y capaz que el día domingo ya se cayó. El gobierno de Javier Milei está caído. Yo creo que no llega ni a octubre, y si llega a octubre no creo que llegue a diciembre. Liquidado. Pero mirá lo que fue. Mirá lo que está sucediendo en el Parlamento argentino. Me interesa traer este tema, porque lo que están levantando los vetos, los legisladores, lo que el tipo veta es el dinero para los hospitales de niños. Por suerte los legisladores lo están levantando. O el financiamiento de las universidades, o las jubilaciones de los viejos. Estuvieron dispuestos a todo. Y suerte que perdió en la provincia de Buenos Aires, le dieron una paliza, porque si no seguía sacándole la plata a los discapacitados, sacándole la plata a los jubilados, sacándole la plata a la educación, a los niños del Garrahan, que es como sacarle la plata a los niños del Pereira Rosell, ¿no? Y toda la oligarquía argentina estuvo atrás de ese gobierno. Te digo, porque si tienen la oportunidad acá, están a favor de cualquier cosa. Acá también, acá no dijo que el rugido del león, había dicho Sotelo, y no lo festejaban. Sí, también, pero además te digo, Tolosa, el Banco Central, trajo a, ¿cómo se llama este? Zuckerberg, me sale, pero Sturzenegger. Ese. Que van a terminar todos ellos enchalecados o en Nueva York o presos, porque además son... Viste, ahora en los bares, en Argentina cuando te caes, ¿no? Sé que en los bares le cantan Alta Coimera. Alta Coimera. A Karina, sí. O esta es la coima de Karina también, ¿no? 3%. Se llevaba el 3% de la plata de los discapacitados. No, ¿por qué te traje esto a propósito de lo que estabas diciendo del ARU? Ellos estarían dispuestos a cualquier cosa. Estarían dispuestos a cualquier cosa. No. ¿Cuántas notas viste vos en el último año y medio diciéndote que Milei era extraordinario, era el presidente mejor valorado de América? ¿Cuántas salieron en el diario El País, por ejemplo? Mirá que O'Donnell dijo algo parecido también. O'Donnell dijo algo parecido también, en su momento. Gabriel O'Donnell, cuando estuvieron ahí, en lugar de ir a juntarse con Cristina, como fue Lula, fueron a... no quiero hablar de eso porque Lula fue, ¿no? Está bien. Una lógica de la política exterior. Insisto, de todas maneras entiendo que si vos vas a Argentina tenés que reunirte. O sea, sos gobierno, tenés que reunirte con el gobierno, ¿no? No, por supuesto. No festejarle. ¿Qué le festejaban? ¿Los números macroeconómicos? ¿Con la gente pasando hambre? Así es que hay que manejar el fisco para lograr superávit fiscal, sacarle a los niños la atención médica de los hospitales. De repente vos viste que la inflación argentina acá hay cosas que, lo que yo sé, no sé si es así, en la inflación argentina no cuentan los precios administrados. ¿Las tarifas? Las tarifas, ¿no? Seguro, es mentira todo eso, que va a tener inflación de no 2%, sé qué. Vos vas a Argentina ahora, bueno, los uruguayos lo saben, porque los uruguayos iban hace 2 años y era todo baratísimo, y ahora van a Argentina y van a un restaurante y dicen, esto es más caro que Uruguay, más caro que Francia es comer. En Argentina los precios aumentaron enormemente. Sí, pero eso no lo registra. Yo qué sé, no sé cómo hacen, la dibujan. Es una especie, ¿sabe de qué? De inflación subyacente. Porque la inflación subyacente en algunos países quita los precios administrados que le llaman, que acá sería el boleto, la UTE, la OCE, no, el teléfono, lo sacan de la canasta de precios. Acá vamos a sacar en parte la que son las frutas y verduras y combustible, ¿no? Pero imagínate si vos sacás todo eso, ¿en qué te queda la inflación? ¿No? Chiquitita, y no es verdad, pero eso no pasa en Uruguay, ¿no? Por ahora. En el presupuesto lo que vimos es, lo que estuvimos charlando, lo que vemos es que hay cierta, parece también voluntad de los legisladores, por lo menos los que vinieron hoy, de aumentar el presupuesto hacia la educación, por lo menos la universidad. Pero hay que acordarse siempre que son reasignaciones, ¿no? Si no hay mensaje complementario, son reasignaciones. Y ya estamos a 20, ¿no? Ya creo que pasó el tiempo del mensaje. Son los 20 días, sí. Son 20 días.
No sé si son hábiles o corrientes. No, ya fue. No va a haber. No va a haber. Entonces tenés que recién sacarle a alguien para meterle a la educación. Pero parece que lo van a hacer, Popi, nos quedamos sin tiempo. Bueno. Muchas gracias, Popi. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado. Hoy es 21 de septiembre. Estaría en discusión El 22, astronómica si empieza o no la primavera. No, pero para todos, empieza el 22. feliz primavera. Para todos, feliz primavera. Haya empezado o no, está empezando y es la estación de la esperanza. Y siempre es lindo llegar a la primavera. Gracias a todos, soy Leandro Gris, esto fue Legítima Defensa Segunda Dosis.